Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra programación de filosofía. Hemos venido estudiando el conocimiento científico, sus características. El día de hoy vamos a estudiar la diferencia entre conocimiento científico y empírico y lo que es el método científico. La diferencia entre conocimiento científico y empírico. Cuando nosotros hablamos de esta diferencia, decimos que este es objetivo y este va a ser subjetivo. ¿Cómo así? Cuando decimos que es objetivo, se plasma que todo es comprobado, que lleva un orden, conjunto de conocimientos y que este es basado en el método científico. Cuando hablamos de conocimiento empírico o forma subjetiva, vamos a decir que todo es basado en la experiencia que uno ha tenido, en lo que ha vivido. Esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de conocimiento científico, decimos que este es palpable, que ha sido estudiado, se ha sido experimentado. El empírico, se basa en las experiencias. No hay para dónde. Objetivo y subjetivo. Estudio basado en comprobación del método científico y estudio que se hace bajo la experiencia o lo que uno ha vivido. Entonces, conocimiento científico y conocimiento empírico. Algo muy importante, el método o el conocimiento científico se basa en lo que es el método científico. Método científico. Cuando hablábamos en clase que era método, decíamos que era un orden, una secuencia, y científicos son estudios. Entonces, el método científico no es más que los estudios basados en un orden o la experimentación basada en un orden. Antiguamente, el hombre por curiosidad estudiaba las estrellas y para su estudio tuvo que realizar una observación. La observación es la parte más importante del método científico. Entonces, decimos que el método científico es un conjunto de conocimientos basados en un orden. Y para estudiar este método decimos que existen 5 pasos para llevarnos a cabo. El primero de ellos es la observación. La observación. ¿Qué significa eso? Hace referencia que tenemos primero que comprender y estudiar lo que vamos a experimentar por medio de la observación. Así como les decía, el hombre para poder estudiar los astros tuvo primero que observar la forma de ellos para poder entrar. Primer paso, es observar cómo estudiando y comprendiendo el fenómeno. Segundo paso es la hipótesis. Anteriormente les había dicho y les había mandado la definición de hipótesis, que es una verdad por comprobarse, una verdad en la cual tenemos que comprobar, o un acierto para comprobarse. Esto se formula una idea que puede explicar lo observado. Explica la idea de lo que estamos observando. Hipótesis va a explicar lo que estamos observando. Es una verdad no comprobada. Por decirles, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a observar, un ejemplo, vamos a observar el comportamiento de las nubes.
vamos a observar y nuestra hipótesis dice que las nubes se mueven a una gran velocidad. Pero tenemos que comprobarlo, ¿ah? Entonces ya nos formulamos, observamos las nubes y ya empleamos nuestra afirmación, que las nubes se mueven a gran velocidad. Y aquí viene otra parte importante, que es la experimentación. Esta es la parte que se lleva experimentación, que dice comprobar o refutar la hipótesis. Tenemos que comprobar si es cierto que las nubes se mueven a gran velocidad. Y si se mueven a gran velocidad, ¿por qué? La tenemos que explicar por qué. Y si no se mueven, también por qué. Pero estamos afirmando o negando nuestra hipótesis. La segunda, o la cuarta, perdón, es la teoría. Esto significa que tenemos que explicar la hipótesis más probable. Tenemos que decirlo y comprobarlo. Y vamos a explicar si las nubes se mueven rápidamente debido a la velocidad del viento que se traslada de aquí para allá. O las nubes se mueven muy lentamente por la velocidad del viento. Pero es una teoría que nosotros tenemos que escribirla y para aceptar o negar nuestra hipótesis. Y por último viene lo que es la conclusión. La conclusión no es nada más, se extrae de la teoría formulada. Nosotros vamos a explicar acá, a decir, pero con nuestras palabras, explicarlo nosotros mismos por qué se da esa teoría, que por qué es la velocidad que adquieren las nubes, o por qué son muy lentas y por qué son muy rápidas. A eso se refiere la conclusión. Entonces, el método científico se basa en 5 características: observación, hipótesis, experimentación, teoría y conclusión. Ahí estamos, jóvenes. No olviden mandarme su resumen. En la próxima clase vamos a explicar sobre el trabajo que vamos a realizar en esta unidad. Es un trabajo muy sencillo, pero vamos a ver ya los pasos. Entonces recordemos, diferencia. Conocimiento científico es objetivo y conocimiento empírico es subjetivo. El método científico es un conjunto de conocimientos en un orden y que tiene 5 pasos: observación, hipótesis, experimentación, teoría y conclusiones. Nos seguimos viendo y buena cintura de semana. Gusto de ver los jóvenes.